¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias como siempre por acompañarnos en el Heraldo Televisión en esta mesa de análisis y debate político que usted conoce muy bien y en donde siempre hablamos de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar de la propuesta para incorporar la figura de revocación de mandato en nuestro país. Actualmente, les recuerdo, 27 países cuentan con esta figura, en su mayoría para las autoridades locales, pero solo 7 la contemplan a nivel presidencial. Por eso vamos a analizar este tema. Los invito a que se quede con nosotros para analizarlo, desmenuzarlo y saber cuáles son las implicaciones que esto representa. Soy Maximiliano Espejel. Bienvenidos, comenzamos. La revocación de mandato no es algo nuevo o que haya surgido en México. Siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio. Pero es precisamente en México donde López Obrador hizo como promesa de campaña someterse a un referéndum sobre revocación de su mandato en caso de llegar a la presidencia. Esta idea era reforzada en sus discursos hasta el día de su toma de posesión. Fue así que el 14 de marzo pasado se logró con 326 votos a favor y 127 en contra la aprobación en lo general y en lo particular la reforma constitucional en la Cámara Baja. En materia de consulta popular y revocación de mandato, pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. El balón está en la cancha del Senado de la República, pero todo indica que no pasará tan fácilmente. Ricardo Monreal afirmaba que para que la revocación de mandato prosperara en el Senado se tendría que cambiar la fecha propuesta por López Obrador. Esto porque la oposición mantenía su negativa a que coincida con las elecciones de 2021. Abordemos el tema desde una perspectiva integral, estudiando cómo podemos hacer más eficientes los distintos órganos del sistema político electoral mexicano. Ante cualquier intento del uso del poder para generar clientelas y ante el intento burdo y absurdo del titular del Poder Ejecutivo de querer ir a la boleta electoral. Aquí hay que decirlo claramente y que se escuche fuerte y alto. No vamos a permitir que el gobierno de la República, a través de su partido hegemónico, vuelva a controlar el proceso electoral. El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en manos de la oposición la decisión de elegir el día en 2021 de la votación de la consulta de revocación de mandato. En la sesión extraordinaria del Senado no se atendió el tema de la consulta popular y revocación de mandato, ya que se siguen construyendo los acuerdos necesarios que permitan su aprobación en el Pleno. Se espera que la discusión se retome en el mes de septiembre. Óscar Vargas, El Heraldo Televisión. Bien, para platicar entonces y analizar este tema, presento y agradezco también que nos acompañen en esta mesa de análisis y debate político. Empiezo primero con Eduardo Juchim. Él es exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. También está con nosotros Dora Alicia Martínez Valero, exdiputada del Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Sigo con Sergio Gutiérrez Luna, él es diputado federal por Morena. Muchísimas gracias, diputado, y bienvenido. Gracias por la invitación, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Y finalmente con Arturo Ramos, él es profesor de Derecho Electoral en la Escuela Libre de Derecho. Muchísimas gracias y bienvenido. Comienzo contigo y bueno, esta pregunta la planteo para toda la mesa. ¿A favor de la revocación de mandato, en contra o por qué? Empiezo contigo, Arturo. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo pienso que estaría a favor de esta figura, pero habrá que establecer ciertos alcances y ciertas ventajas y desventajas. Me parece que una regulación seria tiene que repensarse desde los porcentajes para quienes pueden acudir, quienes pueden pedir la revocación de mandato, considerar que es claramente una figura de participación democrática, es una figura del accountability, es decir, para rendir cuentas, y es a los ciudadanos sobre todo. Me parece que hay enormes posibilidades de viabilidad, pero me parece que tiene que ser una reflexión mesurada, bien pensada sobre los porcentajes necesarios para los efectos vinculatorios. Yo creo que empoderar a la ciudadanía siempre será positivo, pero siempre los detalles y la regulación adecuada, que me imagino más adelante podemos discutir, ese será el gran detalle y el gran reto que significa esta figura. Diputado. Yo creo que hay que tener presente el antecedente de este tema. El antecedente de este tema es la elección del año pasado.
En la campaña, Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente, postuló, sostuvo, promovió el tema de la revocación del mandato. Y la gente votó por eso. La gente votó por las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, entre otras esta, que fue una propuesta muy explicada, muy difundida por Andrés Manuel. ¿Qué decía él o qué dice él o sigue sosteniendo? Hagamos un corte en la mitad del sexenio para valorar el ejercicio de gobierno de los presidentes de la República. Que si en otros momentos lo hubiéramos tenido, sería otra la realidad en México. Entonces él propone que los presidentes, no solo él, pero sí se hubiera llevado a cabo, si se hubiera planteado esto en administraciones anteriores. Pues necesitamos empoderar a los ciudadanos. El tema es generar los mecanismos para que se puedan usar. No podemos generarlos pensando en que no se van a usar. Tenemos que preverlos constitucional y legalmente para inmiscuir a los ciudadanos en la toma de decisiones. Pero, ¿empoderarlos a partir de qué? ¿En las elecciones? Porque ya están empoderados los Empoderarlos ciudadanos. a partir de muchos temas donde participan directamente los ciudadanos. En las elecciones, en presupuesto participativo, en consulta popular, en revocación del mandato y en otros tantos temas. Pero en la consulta popular no participaron una mayoría consistente de los ciudadanos. En las elecciones sí, fue una elección mayoritaria que fue inclusive histórica, pero en las consultas populares pues no es así, ¿no, diputada? Fueron consultas que no estaban dentro del marco de lo que se está o se reformó en la Constitución y ahora se prevén mecanismos más accesibles para que la ciudadanía pueda promover consultas ciudadanas de manera institucional. Y por cuanto hace a la revocación del mandato, que era algo que no existía y que Morena fue el primer partido en la historia en impulsar con energía este tema, ahora encontramos algunas objeciones de la oposición que dicen, arguyen, algunas cosas que son mentira, como que, por ejemplo, implica una reelección. Nada tiene que ver esto con una reelección. Nada, absolutamente nada tiene que ver con una reelección. Y dos, que lo que se está buscando es utilizar al presidente o el nombre del presidente o su buena fama o su buen oficio para favorecer a otros candidatos en la elección del 21. Eso implicaría que quienes afirman esta situación consideran que los ciudadanos no son capaces de discernir entre una cosa y otra. Los ciudadanos evidentemente pueden discernir entre una decisión de revocación de mandato y un candidato alcalde o gobernador en X municipio o estado. ¿Qué opina usted, maestra, acerca de esto? Mira, lo primero que tengo que decir, y aquí contradiciendo un poco al diputado, es que el Morena no fue el primer partido que planteó esto. El PT desde 2006, con el diputado Silvano Garay, fue el primero que presentó una iniciativa sobre revocación de mandato. Entonces, digamos, no es un tema nuevo, es un tema que ha estado, al menos desde a principios del 2000, empezaron a revisarse ese tipo de cosas, y luego en 2006 una iniciativa muy seria presentada por el diputado, insisto, Silvano Garay, del PT, con una propuesta de revocación de mandato. Entonces, yo coincido con lo que dice Arturo, creo que tenemos que ver el cómo, o sea, no estoy en contra de la propuesta, pero sí creo que, como siempre decimos, el diablo está en los detalles. Entonces, hay que ver el cómo sí. Y creo que una de las grandes problemáticas que tiene la propuesta, que está hoy detenida en Senado, como lo vimos antes en el resumen que presentaste, justamente es la fecha. Porque contrario a lo que creo yo, contrario a lo que se está diciendo aquí, en el sentido de decir, no es que no queremos que el presidente esté nuevamente en la boleta. La realidad es que sí, porque así, incluso esta ola que tuvo el presidente López Obrador, esta ola no se vivió en estos procesos electorales de este año. Vemos incluso una caída de la participación ciudadana en las elecciones. Y justo por eso yo creo que el presidente lo que quiere es volver a estar en la boleta para subir la ola y que sus candidatos puedan volver a tener votaciones como las que tuvieron en 2018. En 2018 muchos legisladores y presidentes municipales no hubieran ganado si no hubiera sido por el efecto de López Obrador. Antes de ir con usted, señor Fuchim, derecho a réplica, diputado, Sí. sobre lo que dice la maestra. Dora, tú como exdiputada del PAN, y el PAN ha sostenido que Andrés Manuel quiere estar en la boleta para que los ciudadanos o candidatos de Morena sean favorecidos. Y a la par dice el PAN que Andrés Manuel y su gobierno va muy mal, pésimamente. Si va pésimamente, ¿cuál es su objeción de que vaya en la boleta si en su lógica el presidente va a arrastrar a los candidatos?
La verdad es que es un sinsentido ese argumento. Yo entiendo que el argumento pudiera ser más matizado si hablamos sobre el tema del uso de recursos, por ejemplo, siendo presidente, pudiera usar recursos para promoverte y eso tendríamos que acotarlo en los detalles como tú dices, ahí coincido. Entonces tendríamos que ver esa temática, ¿no? Bueno, antes de regresar con usted, maestra, le pregunto a usted, señor Kuchim, usted fue consejero del Instituto Nacional Electoral, ¿qué opina al respecto de este tema? ¿Cuáles son o cuáles ve usted como pros y contras de esta revocación? Yo veo la revocación del mandato como una figura positiva, como una herramienta ciudadana que debe estar y que yo hubiera querido que estuviera ya desde el sexenio pasado, para que en el primer tercio pues pudiéramos mandar a su casa a quien hizo un gobierno inmerso en la ineptitud y en la corrupción. No teníamos ese instrumento, de modo que debe ser bienvenido, pero sí, claro, es bueno que se pongan todas las fuerzas políticas de acuerdo para que esto pueda tener un mejor destino. ¿Y por qué no se planteó desde el gobierno de Vicente Fox cuando sí se generó el primer cambio en el mandato? Porque los partidos mayoritarios no quisieron, el PAN y el PRI, esa es la verdad. Bueno, pues sí, evidentemente no hubo consenso para ese fin. Ahora, no es una propuesta, es una iniciativa ya aprobada por la Cámara de Diputados y en calidad de minuta en el Senado, donde no hay consenso, donde se ha atorado, pero que además yo creo que aún la mejor iniciativa de Morena creo que se quedó corta. Porque en el estado en que está actualmente la revocación del mandato, queda a la discreción del presidente de la República o no convocar a una manifestación pública, una especie de referéndum o plebiscito sobre esto. Yo creo que no, yo creo que debe ser algo establecido en la Constitución para que a la mitad del sexenio pueda preguntarse, pero no porque si quiera o no el presidente de la República, porque entonces este solo elemento va a ser un candado, porque claro, el presidente que se sabe mal evaluado, que va a convocar a si le quieren que siga o no, ¿verdad? Entonces debe ser algo obligatorio que esté en la Constitución previsto para que a la mitad del mandato se le pregunte al ciudadano, ¿quieres que siga o que se vaya a su casa? Pero si no es así, yo creo que la herramienta ya es insuficiente desde el inicio. Correcto. Quiero retomar, Arturo, parte de lo que dice el profesor Hachim acerca de que sí tendría que estar a discreción del presidente esta decisión, pero últimamente las decisiones del presidente de la República no han sido las mejores en materia, sobre todo de revocación de mandato. Pero le quiero preguntar también sobre los países que usted considera que sí han tenido éxito con esta postura de revocación de mandato. Bueno, siempre esta figura encuentra como referentes típicos los cantones suizos, que podemos ver que a lo mejor es una realidad un poco ajena a un país latinoamericano, o otros países como Ecuador, por supuesto, y son varios los países que lo tienen. Ahí está, lo podemos ver, son 7 países. Son 7 Arturo, países, sí. Muchos de ellos no lo tienen a nivel presidencial, hay que decirlo, y son pocos, Bolivia, Venezuela. A mí, precisamente un poco, y dando ideas para destrabar, partiendo de que es una figura que empodera a la ciudadanía, un poco también para destrabar esa discusión, parte de las desventajas que tiene en un momento dado esta figura es que puede generar ingobernabilidad. Al alterar de una forma anticipada a un gobierno, pues puede generar una crisis constitucional y me parece que una adecuada regulación puede prevenir eso. Yo he insistido en otras ocasiones que algo fundamental y clave son los porcentajes tanto de inicio de un procedimiento de revocatoria como los porcentajes de vinculación. Me parece que porcentajes que, si bien no altos que hagan imposible una revocatoria, sí significativos que dejen sentir ese sentir ciudadano para revocar a un determinado cargo, me parece algo clave. Es decir, que no sea tan gratuito una figura. Porque si fuera con porcentajes bajos para iniciar una revocatoria, habría incentivos claves para diferentes, la oposición o los diferentes partidos, iniciar esa o activar eventualmente esa revocatoria. Me parece que tiene que ser un instrumento que empodere y debe reflejar un sentir importante de la ciudadanía. Es decir, podemos ponernos de acuerdo y en ese sentido los partidos políticos en el Congreso de la Unión, pero porcentajes de inicio de un 5%, 4% tal vez, y esa puede ser ya, digamos, la discusión que puede destrabar. Y hay, digamos, 2 grandes sistemas para ya la vinculación con el efecto de la revocación de mandato. Hay quien establece porcentajes tasados, 40% de participación del listado nominal, o eventualmente
hay reglas también a partir del derecho comparado, que sean porcentajes o que indiquen la misma cantidad de votos con la que eventualmente ganó un determinado cargo de elección popular. Algo que también me gustaría y que creo que puede destrabar esta discusión partiendo de que hay una cierta sintonía en la figura de la revocación de mandato, es en el sentido de que estos no tenga que hacerse necesariamente en la jornada electoral, sino pasada esta jornada. Estados que lo tienen. Señor Juchín, a ver, usted no está de acuerdo. Es que, a ver, parto de esta realidad. Sí. En este año, la inversión, el gasto en elecciones es de cerca de 30,000 millones de pesos, en un año en que hubo 6 elecciones. Lo que tenemos que pensar es si queremos seguir gastando ese dinero en procesos electorales. De tal suerte que yo creo que al contrario, este ejercicio de revocación del mandato debiera hacerse junto con la elección. Diputado. El tema de quiebre en si es o no en la fecha es el temor que tiene la oposición de que Andrés Manuel esté en una elección concurriendo con gobernadores, alcaldes y diputados. Y eso me parece que ofende a la ciudadanía, porque la ciudadanía claro que puede discernir y no se va a ir con ese tema. Si hay un mal candidato en el municipio X, no necesariamente lo va a votar porque esté en la boleta una figura presidencial. Qué bueno que toca ese tema, diputado, porque es la voz de los políticos, pero ¿qué es lo que dice la gente? Porque el empoderamiento de la gente es un punto importante que usted está manifestando aquí. Vamos a escuchar un Vox Populi acerca de lo que la gente piensa acerca de la revocación de mandato y seguimos en esta mesa. Yo creo que 3 años es muy poco tiempo, ¿no? Para que nosotros como mexicanos pues midamos que realmente los avances. Si no cumple lo que promete y está haciendo las cosas mal, creo que sería muy justo que nosotros opináramos para que se cambiara de presidente. Ese es un cuento. ¿Por qué? Porque la gente que más quisiera, pero ya ve que el que se pone ni a fregadazo sale. Porque tiene la opción de que está bien o está mal para poder opinar. El presidente no cumple con todo lo que prometió. Tuviéramos la oportunidad otra vez de escoger a otra persona que hiciera las cosas bien. Bueno, ahí está un sondeo pequeño, pero es la voz de la gente, diputado. ¿Qué piensa? Yo coincido que la gente quiere participar y la gente debe participar. Y vuelvo al tema de que se votó por este proyecto. Y quería hacer una acotación. En la propuesta que hizo Morena y que se aprobó en Cámara de Diputados, las hipótesis para llevar a cabo la revocación del mandato son a partir de 3 supuestos. Que lo solicite el presidente de la República o el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras, es decir, eso está dedicado a las oposiciones, a las minorías que puedan estar inconformes con un presidente, activan el mecanismo, o el tercero, un número equivalente al menos al 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, es decir, los ciudadanos per se, en la hipótesis que sea. Nosotros consideramos que hay un equilibrio ahí, lo puede hacer el presidente, lo puede hacer la oposición, no estamos maniatando a la oposición, o lo puede hacer la ciudadanía en cualquier escenario. Es decir, es un diseño que permite la participación, se puede decir, de los actores políticos, gobierno, oposición o ciudadanía en cualquiera de esos escenarios. Y esto le da cierta neutralidad al tema. Yo creo que el punto a discusión, tal vez pudiera haber algunos detalles en los que nos pudiéramos poner de acuerdo, pero creo que el tema es la fecha. El tema es la fecha y ahí yo acompaño la propuesta del maestro Eduardo Juchín, porque yo he sostenido que estamos gastando demasiado dinero en procesos electorales. Necesitamos ir hacia una democracia más barata, necesitamos rediseñar los órganos electorales, ver si los soples funcionan o no, y también tenemos que economizar en procesos de democracia directa, empatándolos, empalmándolos con los ejercicios de elecciones, para que pueda haber una optimización de recursos definitivamente. Y hablando de la gente está harta desde hace mucho tiempo de gastar dinero en estos procesos electorales. Evidentemente. Sí, a ver, yo coincido que el tema mayor que se discute es la fecha, pero también podríamos empatarla con otro tipo de procesos de participación ciudadana. Por ejemplo, la consulta popular. O sea, no tiene que ser necesariamente en un proceso electoral, porque las consultas populares también se pueden hacer
y en este caso las que hizo el presidente no formaban parte de ese esquema, pero se puede también hacer con este tipo de propuestas, con la consulta popular, justo para poder ahorrar algún tipo de recurso. Otra de las cosas es con el presupuesto participativo. Y el presupuesto participativo, el presupuesto se aprueba o se presenta en septiembre y se aprueba en noviembre. Entonces también con estas propuestas de presupuesto participativo, que generalmente son no coincidentes o no concurrentes con el proceso electoral, ahí también podría meterse eso justo para poder economizar recursos. Creo que además hay un tema bien importante que yo no sé si mis compañeros lo sepan, pero hoy en día se está discutiendo este tema, por ejemplo, en Chihuahua. Chihuahua es el único estado de la única entidad federativa, el único estado del país que tiene una revocación de mandato para el gobernador. Un caso curioso porque todo lo que se ha presentado y ha sido, el Distrito Federal aprobó una reforma en 2018 que no convalidó la Corte. La Corte dijo que esa reforma de revocación de mandato era inconstitucional, aunque no se consiguieron los 8 votos que se requieren para echarla abajo. Se quedó todavía, digamos, ahí en la legislación del Distrito Federal, pero se dijo que no se podía aplicar. ¿Por qué? Y las razones que dieron los ministros de la Suprema Corte fue en el sentido de decir, no está legislado desde la Constitución Federal, por lo tanto las entidades federativas no pueden meter unas figuras que no existen desde la Constitución Federal. Ese ha sido el criterio de la Suprema Corte. Sin embargo, Chihuahua tiene hoy una discusión muy seria donde el Partido Revolucionario Institucional presentó una solicitud al OPLE para que se hiciera un procedimiento de revocación de mandato del gobernador, de Javier Corral. El Instituto Electoral, el OPLE, dijo, no lo puedo hacer porque significaría aplicarle retroactivamente la ley al gobernador. La ley está aprobada posterior a que él entró en funciones. Entonces, como no se pueden aplicar retroactivamente la legislación, por lo tanto no puede haber, no se le puede aplicar al gobernador Corral. Y hoy esa disputa está en el tribunal, en la sala superior del Tribunal Electoral. Entonces, creo que también, no sé qué vaya a resolver la sala superior, pero si la sala superior resolviera que no se puede aplicar, pues entonces también podría ser un criterio para que en caso de que esta reforma se aprobara incluso en Senado, no sería aplicable para el presidente que está en funciones, que en este caso es el presidente López Obrador, bajo esta lógica que se ha venido argumentando, que es aplicar retroactivamente una ley para alguien, ¿no? Entonces, justamente eso también es otra discusión que se tiene que dar de la revocación de mandato, y por eso yo insisto y coincido en que tenemos que ser muy cuidadosos con los detalles, muy cuidadosos para que no se afecten otro tipo de derechos. La ciudadanía, bien o mal, votó por un presidente para 6 años y no tenemos hoy la figura de revocación de mandato, entonces habría que incluso cuestionarnos si se aprueba si se le puede aplicar o no al presidente de la República, justo porque él está en funciones y la gente votó por él por un periodo de 6 años. Señor Juchín. Bueno, yo no veo muy viable esto de empatar una consulta sobre revocación del mandato con un ejercicio de participación ciudadana, porque los ejercicios de participación ciudadana le interesan no, me refiero a los locales que estaba mencionando. Esos no tienen ninguna participación importante de los ciudadanos. Yo creo que debe ir precisamente con la elección. Si recordamos estos ejercicios y otro tipo de ejercicio que implique votación, vamos a ver que si no es en la fecha de la elección, de una elección constitucional, pues no tiene mayor participación. Más aún, después de lo que acabamos de ver en las elecciones de este año, donde hay que decir de paso que no es responsabilidad de un partido, finalmente el partido Morena ganó las 2 principales elecciones, pero sí es un problema para Morena, pero también para los otros partidos, porque la participación mínima que hubo en esa elección, bueno, Quintana Roo con 20 y algo por ciento, 22%, es francamente escandaloso. Claro. ¿Con qué mandato llegan los funcionarios, ¿no?, a ejercer sus puestos? Es un reflejo entonces del hartazgo de la gente hacia la justamente por eso. Y entonces suponer que va a haber participación masiva en algo que se hace fuera de la fecha de una elección constitucional, yo creo que es también debilitar la figura de revocación del mandato. Maestra. Mira, yo creo que si de verdad hay el interés de la participación de la ciudadanía va a participar. Justo, a lo mejor incluso nos sube la participación otro tipo de figuras.
Yo sí creo que podemos tener más opciones con relación a la fecha y sí creo que si queremos incluso subirle la votación a estas otras figuras, empatémosla con la revocación del mandato. Yo aseguro que entonces las votaciones se van a ir muy altas. En estos casos, lo que pasa es que tampoco no estamos acostumbrados a informar como esa parte de la ciudadanía de que tiene la posibilidad de decidir sobre otro tipo de decisiones políticas que no son solo las elecciones, como este tipo de participación. Correcto, está empezando a participar ya ávidamente a la gente en nuestra cuenta de Twitter. Les recuerdo que pueden seguir esta transmisión en nuestra página oficial www.heraldodemexico.com.mx y nuestra cuenta de Twitter es @elheraldo_mx. Vamos a hacer una pausa porque tenemos comentarios sobre preguntas que tiene el auditorio y continuamos en un momento más en este episodio de Análisis y Debate Político. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis político. Estamos platicando acerca de la revocación de mandato. Presento nuevamente a quienes nos acompañan en esta mesa. Está con nosotros Arturo Ramos, él es profesor de Derecho Electoral en la Escuela Libre de Derecho. Muchísimas gracias, Arturo, bienvenido. También está Sergio Gutiérrez Luna, él es diputado federal de Morena. Muchísimas gracias, diputado. Está la maestra Dora Alicia Martínez Valero, exdiputada del Partido Acción Nacional. Y finalmente, el señor Eduardo Juchim, exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Muchísimas gracias. Antes de seguir con este tema, vamos a escuchar una declaración de Marco Cortés sobre este tema, sobre precisamente la revocación de mandato, y continuamos. Yo esperaría que los senadores de la República retiren de manera definitiva la minuta de la revocación de mandato, para que de esa forma no esté la tentación latente de buscar sacar adelante algo que vendría a ser completamente injusto en un proceso electoral, buscando que el presidente de la República vaya, a petición de él, al refrendo como él ha llamado. Bueno, vimos ahí al presidente nacional del PAN como si fuera el único que hablara pues por parte de todos. Los otros, sí. Sería interesante. Estaba Claudia Ruiz Massieu pues atrás también aceptando estas declaraciones. ¿Me dejarías hacer una pregunta, Dora? ¿Qué opinó Javier Corral sobre ese tema? ¿Él quería someterse a la revocación del mandato o no? No, lo impugnó. Hasta donde sé, él está en contra. Él no quiere someterse a la voluntad del pueblo para que diga si ratifica o no. En este momento, al menos de la información que obra en autos del expediente en Chihuahua. No, pero públicamente, no jurídicamente. No lo sé, no te lo podría decir públicamente porque no conozco su posición. De lo único que puedo ver del expediente, que es público además, porque ya hay una resolución del Tribunal de Chihuahua, lo que dice ahí es que el gobernador impugnó, más bien combatió la decisión, o se defendió más bien de la decisión, de la impugnación que presentó el PRI. Oye, ¿y no será eso lo que quiere el PAN? O sea, que tiene miedo a que sus gobernadores se sometan al tema de revocación de mandato, porque es lo que yo deduzco de eso que está haciendo Corral, ¿no? No puedo suponer nada al respecto, pero pues la verdad es que a fin de cuentas creo que una de las soluciones sería que la propuesta de la revocación del mandato no aplicara para los gobiernos que están en curso, sino para los gobiernos que vienen. Justamente con eso acabamos con esta discusión de que si se le aplica retroactivamente o no se le aplica retroactivamente a alguien. Y también acabamos con esta discusión de que si queremos beneficiar a uno u otro. Me parece que incluso si se presentara una propuesta que la revocación de mandato entrara en vigor a partir del siguiente presidente, creo que los partidos políticos podrían coincidir en ello. Bueno, si vamos a los casos particulares, yo diría que Javier Corral es uno de los gobernadores que menos tendría que preocuparse, ¿no? Porque la verdad es que ha hecho cosas, sobre todo lo que tiene que ver con esta investigación sobre la corrupción que involucra al PRI en varios estados, que por cierto los otros estados han estado muy inactivos en ese proceso. Yo creo que Javier Corral en este tema está haciendo un gran esfuerzo, está dando una gran batalla contra la corrupción, pero sobre todo contra algo también muy importante, que es el uso del dinero público en financiamiento para los partidos políticos. En este caso, concretamente al Partido Revolucionario Institucional. Yo creo que hay elecciones que se debieron anular porque evidentemente hubo un dispendio de dinero público en las campañas del PRI
que debieron conducir a eso, y que si tuviéramos en el Instituto Nacional Electoral más de entonces que ahora, un sistema de fiscalización eficiente, creo que otro gallo hubiera cantado. A ver, Arturo, estamos escuchando la voz política, pero desde tu postura y tu experiencia como maestro, como profesor de Derecho en temas electorales, ¿cuál es tu lectura? ¿Qué es lo que opinas? Quisiera decir esto que dice el maestro Eduardo Kuczynski del empate de la fecha. A mí lo que me preocupa es, a partir de la alta impugnabilidad del sistema electoral mexicano, que invariablemente se impugnan todas las elecciones y un montón de actos, el hacerlo empatar iría en desventaja del Ejecutivo, que no podría defender públicamente. Me parece que la idea de la revocación de mandato implica una defensa a favor y en contra, y que la ciudadanía decida de por qué se llevaría revocación de mandato. ¿Por qué a favor y en contra? O sea, ¿cuál es? Normalmente la revocación de mandato es decir, si sigue un determinado gobernante o no sigue. El hacerlo en la fecha que empata la elección ordinaria, pues va a generar problemas, porque el marco constitucional que regula estas cuestiones no permite, hay un silencio durante las campañas electorales, la veda y hasta la jornada electoral, para que pueda hacer alguna defensa. Entiendo, por supuesto, y es muy importante el elemento del ahorro, por supuesto, habrá que hacerlo, incorporar a la discusión, pero yo un poco mi perspectiva es como un profesor de Derecho Comparado, que un poco las mejores prácticas se hacen a los pocos meses, se hace incluso pasando el primer, eso está incorporado también en la iniciativa, pasando el primer periodo, que hay una evaluación más factible. Me parece que si se hace empatar en la jornada electoral va a generar más problemas, porque se incorporaría esa discusión a las campañas electorales sin que el que se ha llamado a la revocación pueda tener una oportunidad clara de defender. Y me parece que esta es que no tiene que defender también. Nada. Yo creo el ejecutivo que en su caso fuera sometido a esta consulta, no tiene más que gobernar. Es que yo creo que se vuelve parte de la discusión y someterse al veredicto de la población sobre si su gobierno es aceptado o no. No tiene que hacer propaganda, no tiene más que gobernar. Pero es con Arturo y después contigo, con usted, maestro. Estos mecanismos de participación ciudadana lo que implican es el debate público, es la idea de la democracia deliberativa, y lo importante es que cualquiera que sea la opción a favor o en contra, lo que pasó en California era un tema que tuvo que ver con en California, estado de California, cuando hubo exactamente una revocación, que es otro modelo interesante que habrá que revisar, cuando hubo la revocación del gobernador en California, y que así llega Schwarzenegger a gobernador en ese estado. Era una discusión pública sobre las prácticas en materia de energía, y eso tiene que ser del mayor amplio debate público. Yo pienso la revocación de mandato que sea incluida bajo el diseño que ya tenemos, porque de otra manera implicaría revisar, que también se vale y valdría la pena hacerlo, pero me parece que, y eso también es otro comentario, no con la prisa, y que vale la pena repensarlo. Hay una iniciativa interesante y que, como bien se dice, puede haber una discusión válida posteriormente. Me parece que este tipo, por la enorme trascendencia que implica la revocación, tendría que ser una discusión bastante más mesurada en los detalles, y creo que en ambas posturas hay ideas importantes que creo que se pueden hacer coincidir. Me parece que si ese es el gran tema que está trabando esta reforma, bien podríamos tener ese ajuste, y la evaluación sería la misma. Ese gobernante que se ha llevado a la revocación de mandato estaría sujeto, no escaparía a la evaluación ciudadana. A mí me parece que eso es lo que habría que incorporarse. Mira, yo creo que tenemos un modelo electoral muy complejo y mucho basado en la desconfianza. Entonces, con este modelo de proceso electoral que tenemos tan restrictivo, es muy difícil poder regular otro tipo de cosas sin verlo en un esquema como amplio. ¿Qué me quiero referir a esto? Por ejemplo, si el presidente deseara salir para poder posicionar lo que ha hecho bien su gobierno, podría generarse violaciones, por ejemplo, al 134 de la Constitución, a otro artículo, justo por si utiliza o no recursos públicos, justo porque no puedes promover imagen personalizada de ningún presidente, ni de gobernadores, ni de presidentes municipales, ni de diputados, nada, porque hay una restricción. Pues sí, Dora, pero entonces no lo puede hacer. No lo debe hacer. Bueno, pero entonces dejémoslo claro, dejémoslo claro. Por eso yo dije, yo estoy a favor, pero el diablo está en los detalles. Lo único que tiene que hacer es gobernar. Dejémoslo claro en este tipo de propuestas. Y
y también, por ejemplo, ya existe lo que tiene... el 134, sí, ya existe, justamente. pero ya existe y sin embargo no se cancelaron las mañaneras, por ejemplo, durante el proceso electoral de este año, aún y... porque no... ¿Inciden las mañaneras de verdad en las elecciones? Bueno, no lo sé, pero hay una sobreexposición del presidente. Por lo menos no incidieron en la participación ciudadana. Porque la abstención fue escandalosa. Pero justamente yo insisto, yo creo que podemos trabajar, se puede trabajar muchísimo en las propuestas concretas de qué se quiere y para qué se quiere la figura. No hay que olvidar que además en 2021 será la primera vez que nuestros diputados puedan o no reelegirse. Entonces va a estar la elección normal, digamos, con posible de reelección de diputados, y si además le metemos este componente de revocación de mandato, puede ser de verdad una bomba, por lo que decía un poco Arturo, de tanta impugnabilidad que hay en los partidos políticos. Entonces, vayamos tomándonos el tiempo suficiente para decir, en esta ocasión a lo mejor vamos a ver reelección en la elección ordinaria, y dejemos la revocación de mandato para más adelante, para el siguiente presidente. Yo creo que esta propuesta es nueva en cuanto a que por primera vez se impulsa por la fuerza mayoritaria. Aunque habían existido las iniciativas, como me lo menciona la maestra Dora, no habían sido impulsadas por los partidos mayoritarios en aquel momento, y ahora sí. Esa es una primera diferencia. Y esto nos debe llevar a que si estamos incorporando una figura nueva, a quitarnos dogmas, que tendemos mucho a eso, a tener dogmas sobre lo que estamos viviendo, cuando es claro que este gobierno y Morena lo que quiere es hacer cambios. Y esos cambios justamente implican quitar esas ataduras, quitar esos lastres, eliminar dogmas para poder ir hacia otra realidad jurídica, política, social. Este es un tema político, eminentemente político, y en ese tema político no tenemos que asustarnos de estos mecanismos que sobre todo están orientados a la ciudadanía. Es decir, este tema de la revocación del mandato no es un tema para Morena, es un tema para los ciudadanos, para que ellos incidan y castiguen o permitan que continúe los gobernantes que lo han hecho mal. Es una exigencia histórica de la ciudadanía que en el pasado los partidos mayoritarios de aquel momento nunca la hicieron suya. Nunca pudieron tomar esa exigencia ciudadana y desde el poder impulsarla. Ahora Morena lo hace por primera vez, desde el poder impulsar una reforma que beneficia a los ciudadanos para acotar a los gobernantes. A ver, es algo muy diferente. Claro, rápidamente, diputado, me queda claro que para usted no hubo incidencia en las mañanas en este proceso de veda electoral, pero desde tu punto de vista, Arturo, apartidista y además imparcial, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Que hubo incidencia o no? Pues es difícil saberlo en un momento dado. Me parece que para decir una opinión verdaderamente informada, y bueno, creo que hay elementos ahora ya se debería de saber, ¿no? Sí, creo que, después por ejemplo, los antes elementos de las elecciones demoscópicos podemos tener una evaluación, a pesar de que hace algunos años las encuestas tuvieron un mal momento con el tema de Brexit o en Colombia. Me parece que solo hasta ese momento que podemos evaluar un poco esa real incidencia. Hay que decir que el gobierno actual tiene un enorme poder de convocatoria y que se ha vuelto una manera particular de gobernar, ¿no? De poder enfrentar día a día a los medios y hacer esto. No podría decir categóricamente sí o no, no tendría elementos. Creo que pero sí creo hay que habría elementos. que habría que que sí decir, elementos. pero habría que decir que sí es por supuesto medible, y habrá que ver que en esa medida pues ver qué tanto puede afectar o no a partir, digamos, de las reglas que tenemos del Yo me sistema remito electoral a mexicano. este hecho. En 2018, López Obrador tuvo una cantidad de votos impresionante y ganó en todos los estados excepto en uno. En esta elección, con todo y mañaneras, no solamente no hubo un 62% de participación, sino mucho menos, y su partido, Morena, y esto es algo que debería preocupar a la dirigencia de Morena, no pudo mantener, pero ni de lejos, aquel tranco avasallador que tuvo López Obrador en 2018. En esta elección ganó 2 estados, las joyas de la corona, pero ¿qué pasó en los demás puestos de elección popular? Ahí no ven mañaneras. Pues
Sí, entonces yo digo, ¿de qué sirvieron las mañaneras? Desde el punto de vista electoral, yo no veo que sirviera de mucho, ni para provocar la participación, ni para hacer ganar al partido en el poder. Entonces parece que no es... Es una pregunta porque la gente lo piensa. Pero, ¿no? a ver, puede está no el haber debate. incidencia, pero lo que sí podemos decir es que este tipo de estas mañaneras, si las tuviéramos durante la revocación del mandato, tendríamos que ver si eso es válido o no es válido. Este es el tipo de cosas que tenemos que tener en los detalles. En la Constitución no es válido. O sea, No, ¿a qué refiere? Tendría que es... ser entonces un error en el lenguaje para que se hiciera válido, ¿no? ¿El 134 prohíbe dar entrevistas? No, a ver, es lo que está haciendo el no, presidente. pero el 134 sí prohíbe. ¿Pero qué son las mañaneras? ¿Entrevistas o declaraciones? ¿Cómo Es lo ven? que justamente eso es lo que no sabemos. Cosas, ¿no? Es O que pueden son ser las dos declaraciones cosas. también. A ver, el 134 no prohíbe entrevistas, efectivamente, pero tampoco permite la sobreexposición de nadie. Y pues a lo mejor no tiene incidencia, pero tendríamos que ver, hay incluso quejas presentadas de los partidos políticos justo sobre ese tema, habrá que ver qué deciden las autoridades electorales al respecto y ver si es o no violatorio del 134. A ver, vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador, una declaración también hablando acerca justamente de estos temas y regresamos. Él incluso quería que se suspendiera. Ciertamente fui elegido para ejercer la presidencia durante un sexenio, pero según nuestra Carta Magna, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, es decir, el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Qué opina, maestro? Bueno, yo veo que se está centrando mucho la revocación del mandato en la figura de Andrés Manuel López Obrador y todo gira en su entorno. Una de las cosas que creo que yo vería que va a llegar a la Suprema Corte de Justicia es lo que decía Dora. Puede aplicarse una reforma que se hace en el sexenio de López Obrador al mismo López Obrador. Ese es un asunto de constitucionalidad que tendrá que resolver la Corte. Porque independientemente de lo que quiera el presidente, bueno, él mismo lo acaba de decir, él fue elegido para 6 años y no hay poder humano, o no debiera haber, que constitucionalmente no hay. Arturo. A mí en ese sentido me gustaría comentar que las grandes reformas electorales que hemos tenido, las que han sentado y que han dejado le han cambiado la cara a la democracia del país, han sido reformas paulatinas. A mí, por supuesto, me gusta la figura de la revocación de mandato y yo incluso pensaría que deberíamos de empezar con elecciones municipales y ver un poco, calibrar ahí. Buena parte de las reformas en el tema, por ejemplo, de la justicia electoral, de cómo pasar de la autocalificación del Congreso a una justicia electoral, fue paulatina, no fue de golpe y porrazo. Esa forma de operar de la democracia mexicana y que involucra a los partidos fundamentalmente, que a partir de ese consenso, las mejores reformas son aquellas que han tenido un consenso de las fuerzas políticas principales. Y en la medida que hay ese consenso, tienen una vigencia de mayor calado. Pienso que lo han hecho muy bien en el caso de la reelección, que ya se mencionaba aquí, que decidieron no hacerla en el periodo correspondiente y al siguiente. Me parece que sería un gran legado de la 4T, dejar unas bases importantes, ¿no? Porque hoy tenemos un presidente, pero pues van a llegar otros y de otros partidos, en fin, no sabemos, el mismo tal vez, pero me parece que yo me preocupo más en el andamiaje y en un poco lo que llamamos la ingeniería constitucional. Yo creo que no corre prisa, no hay tanta urgencia y sí podemos ir pensando un modelo más adecuado que en la medida que se haga paulatinamente, no hay una urgencia, pero sí sería una gran aportación, me parece, y eso es un valor importante que tiene esta iniciativa, de poner claramente y con fuerza el tema de la revocación de mandato. Y se puede ir matizando. Incluso el presidente así lo dijo, el día que en el foro que tuvo a bien el diputado convocar, el foro electoral, donde estuvieron la mesa de los presidentes de los partidos políticos, después de esas declaraciones de los presidentes de los partidos políticos, el propio presidente dijo, podemos tomarnos un tiempo, podemos verlo en la elección de 2021. Creo que esta parte de que pueda ser parte de su legado es importante y creo que también ahí resolvemos la parte esta que yo planteé y que también comentó de si le va a aplicar o no
porque hay que acordarnos que esta es una propuesta para todos los gobiernos, de todos los partidos y de todos los colores. Entonces, sí es muy importante que haya un consenso importante y ver si les va a aplicar a estos o les va a aplicar a los que vienen. Hay que acordarnos también que ahorita tenemos gobernadores de transición con plazos menores, con plazos más cortos, y que también quizá valdría la pena que se utilizara para los que ya van a estar los 6 años y no tanto para los que tienen estos plazos acortados. Diputado Sergio, yo creo que tiene razón Dora de que se tiene que generar un consenso para que sea la reforma, pero también se tiene que señalar quienes no quieren ir en esta reforma y quienes no han querido ir en el pasado y ahora. Porque insisto, ¿cuál es una de las premisas de Morena? Involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Y nosotros estamos impulsando esto. La oposición lo rechaza en el Senado. Entonces, dejémoslo claro. Señalemos el tema. Bueno, habría que decir... Pregunta? Sí, a ver, adelante, el hoy presidente López Obrador presentó una iniciativa de este tipo siendo jefe de gobierno. No necesariamente, pero es un tema que sí lo trajo en la campaña. Cuando fue jefe de gobierno, el PAN lo quiso correr y se defendió sin fundamento. Entonces, era otro supuesto, no era esta figura, pero era otro ese tipo supuesto de debate Yo por eso político. pregunto si esta era, ¿por qué no la presentó desde que era jefe de gobierno? Mira, y cuando era jefe de gobierno no presentó otras tantas políticas que ahora como presidente está impulsando. Es un tema constitucional. Y en ese tema constitucional... En el pasado, no en el pasado el PAN y el PRI no lo como apoyó. jefe de gobierno, hay que decir que como jefe de gobierno, él estuvo en contra. No tenía capacidad para impulsar una reforma de tipo constitucional, porque era un mandatario estatal. ¿no? No, pero, entonces a ver, pero tampoco los podría. Locales, por supuesto, pero por supuesto que no, por supuesto que no. La El jefe de gobierno también dice la Constitución que es elegido por 6 años. No, entonces, por eso, ¿cómo va a pero, someter a ver, algo los... que no tiene el paraguas constitucional, Dora? A ver, no pero se puede. pero podía haberla presentado no, sí como la pudo. presentaron. O sea, yo justo lo que preguntaba es si la presentó o no la presentó. Podía haber presentado una propuesta a la Asamblea Legislativa entonces, que la Asamblea Legislativa hubiera sido un despropósito. Y que esa propuesta, porque así pasan muchas de las reformas, también hay que decirlo, muchas de las propuestas federales vienen de lo local, vienen de propuestas en los congresos locales que luego presentan al Congreso de la Unión. Es que esa reforma tendría que haber sido constitucional. El señor Cachí, después contigo, diputado. Sí, esa reforma tendría que haber sido constitucional. Y recordemos, cuando López Obrador fue jefe de gobierno, ni siquiera había un estatus como el que hay actualmente de mayor amplitud de facultades. Entonces, no, si lo hubiera presentado, pues sí, como intención, pero como un propósito que no tiene viabilidad. Y yo, Maximiliano, o después me gustaría decir algo sobre las mañanas. Adelante. Bueno, sí. Lo que pasa es que yo, como periodista de toda la vida, a mí me encantan las mañaneras. Y yo creo que hay muchos países, por lo menos periodistas de muchos países, que quisieran tener al presidente de la República delante de ellos todas las mañanas para que le pregunten lo que quieran. Por supuesto, no pueden ser toros, sino hay que ver turnos, porque si no se volvería interminable. Yo creo que esta posibilidad, y estoy recordando, por ejemplo, a Jorge Ramos, ¿no? Lo veo como un ejercicio de un esfuerzo de comunicación, porque además ciertamente tiene su, digamos, ángulo propagandístico, bueno, pero también Ramos tiene un encuentro ahí, una discrepancia pero importante. también tiene una posibilidad de una exposición a la pregunta, no sabe lo que le van a preguntar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, también ahí hay una, y por esto es que vemos al presidente incluso caer en contradicciones, incurrir en imprecisiones, porque parece que toda la posibilidad de comunicación social del gobierno de la República descansara sobre las espaldas del presidente. Yo creo que eso tampoco debería ser, pero bueno, este ejercicio me parece muy democrático, e insisto, como periodista a mí me encanta. Diputado. Yo creo que no se puede decir que porque no presentó Andrés Manuel una iniciativa de revocación del mandato cuando fue jefe de gobierno, estuvo en contra de esta como lo estuvo el PRI y el PAN. Yo creo que no hay forma de comparar este tema. Tiene razón el maestro Huchim cuando señala, a ver, desde el poder presidencial y mayoritario, Morena, además en otro contexto social, justamente no era el mismo el del 2003 al de ahorita, y lo vemos pues, claramente con la persecución justamente que hubo en aquel momento del presidente Fox en contra del propio Andrés Manuel López Obrador.
para que pudiera permear. Si en esta nueva realidad está siendo difícil que los partidos de oposición entiendan que la ciudadanía tiene que involucrarse en los procesos democráticos y en la toma de decisiones, cuánto más en aquel momento, ¿no? Arturo, hace un momento que te refieres a California, y no sabía que era a California, el estado de los Estados Unidos, sino a Baja California. ¿Qué opinas, así como la revocación de mandato, la ampliación de mandato de 2 a 5 años en el estado de California? A mí un poco, pues sí me parece un tema muy cuestionable de constitucionalidad. Es decir, ya ha habido, si bien no ha habido unas decisiones claramente sobre el punto, de alguna manera sí hay ya una discusión sobre el tema de la constitucionalidad. A mí me parece, un poco rescatando el tema de la aportación de los estados, me parece que Chihuahua, incluso la Ciudad de México, aportaron mucho al tema de la democracia participativa en temas de plebiscito, referéndum local. Y en cuanto al tema de Baja California, a mí sí me parece de una preocupante noción, sobre todo porque había ya una decisión constitucional local de un periodo definido y que tal vez hace un poco de ruido. Fue lo que la gente quiso, así lo declaró. Bueno, yo lo que he escuchado del presidente es que... Y los de Morena, los 4 de Morena también. Más la mayoría del PAN, que es la que gobierna. Yo lo que he escuchado del presidente es que digamos, hay un tema, una discusión judicial, constitucional, y habrá que dejar a las autoridades que operen. Hay un tema que todavía no se publica, entonces todavía no puede correr el plazo para su impugnación y seguramente si es publicada, será materia de discusión en la Suprema Corte y habrá que ver qué sucede ahí. Yo, desde mi punto de vista meramente académico, sí me parece un poco pues escandaloso que se tenga que modificar ese plazo con posterioridad. Es decir, sí pensar que se volvía cuestionable las minigobernaturas, que son periodos muy cortos, que para un gobierno es, digamos, poco viable para hacer políticas públicas, pero tal vez la manera, incluso dentro del mismo partido Morena, han cuestionado un poco esta discusión. Yo lo veo desde el punto de vista constitucional. Me parece que alterar una decisión de alguien que ya pues está ocupando el cargo puede ser bueno, todavía pues, no lo ocupa, pero de todo pero lo va a ocupar, ¿no? Y me parece un poco complicado. Y también rescatar un poco esto del federalismo, porque se ha centrado mucho en esta figura a partir de la visión pues federal, pero también hubo una gran aportación de los estados desde los 90. Chihuahua, aunque efectivamente por esta discusión en la Corte inhibió la práctica, aunque son muchos los estados ya que lo prevén de alguna manera. Hay una experiencia normativa, si no bien vívida, sí existente en las normas, y me parece que esa riqueza normativa de los estados puede incorporarse y aderezarse. Me parece que es una iniciativa interesante, es un muy buen saque, y creo que en eso coincidimos todos. Son esos detalles que creo que son más alcanzables de salvar que lejos de no resolverse. Totalmente. Lo tomo como conclusión. Se nos está terminando el tiempo. 30 segundos para terminar, diputado. Una conclusión. Yo creo que no tenemos que tener miedo a los ejercicios de democracia directa. Necesitamos impulsarlos. Veamos los detalles, Dora, tienes razón, pero con un ánimo constructivo, con un ánimo que verdaderamente materialice y que no se convierta en obstáculos para lograr el objetivo. Correcto. Conclusión, 30 segundos. Coincido plenamente con eso. Me parece que se tiene que dar una amplia discusión al respecto, que se tienen que escuchar todas las voces, incluso las voces de la ciudadanía, y que también pueda permitir a que sea una reforma que sea viable y que nos sirva a los mexicanos al momento de tomar decisiones políticas. Correcto. Maestro Hachim. Bueno, yo creo que la revocación del mandato es algo que, como decía, es un instrumento muy útil, creo yo, para el ciudadano. Ojalá se concrete. Y habría que decir que ya hubo consenso, Ya hubo consenso en la Cámara de Diputados, por lo menos, si no consenso, la necesaria mayoría para que se pudiera aprobar. Y unos segundos para decir que Baja California, yo decía hoy con Carmen Aristegui, que es una violación masiva a la Constitución, al Estado de Derecho, a la voluntad de los ciudadanos, a la Constitución local. Es un escándalo verdaderamente lo que ocurrió en Baja California, y yo esperaría que pronto la Suprema Corte ponga orden en ese despropósito. Correcto. Que tuvimos. Maestro Cuchín, muchísimas gracias. Diputada Dora, muchas gracias. Diputado Sergio, Arturo, muchísimas gracias. Muchas gracias sobre todo a ustedes.